Muy buen día a ti, te quedamos Chao. con líneas conectadas. Que te vaya muy bien, muy amable. Vamos a entrar en materia económica porque una nula variación mensual tuvo el IPC de agosto de 2025, acumulando un 2,9% en lo que va de este año y un 4% en los últimos 12 meses. De esto queremos hablar con el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Jorge Berríos. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte. Igualmente, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo podemos entender este IPC de agosto? Una nula variación. Si bien las proyecciones estaban un poquito también al alza, pero muy bajo, 0,2%, sorprende finalmente esta nula variación, como se ha dicho. A ver, lo que se preveía, tal como tú lo dices, un 0,2, por ahí más o menos se andan las proyecciones que vamos, para eso no significa que si uno ve las 13 divisiones de la canasta, las canastas se compensaron. Hay 6 que bajaron, 5 que subieron y 2 que se mantienen en cero. Esa compensación entre las 13 divisiones de cálculo del IPC permitió que tengamos un IPC cero. Y eso tiene varias consecuencias positivas para la economía y sobre todo también para las personas. Sí, sin duda una de ellas es la UEF, que se congela, pero sorprende básicamente porque uno de los datos que habíamos tenido hace pocos meses, en julio particularmente, habíamos tenido un 0,9% y eso hizo que se disparara, por ejemplo, también la unidad de fomento. Pero en definitiva podríamos hablar que ahora sí la inflación comienza a estacionarse, comienza a retroceder. A ver, yo creo que hay que poner un poco de cautela. Y es lo mismo que ha hecho el Banco Central con respecto a ver con la baja de la tasa de política monetaria. Esperemos ver qué pasa en la economía en los próximos 2 meses o 3 meses para saber si esta baja es permanente o solamente es circunstancial. Justamente por lo que pasó en el mes de julio, que todos esperábamos cercano al 0,6, 0,7 y se disparó a 0,9, pero dice, ¿sabe? Mantengamos la cautela, veamos qué pasa en los próximos meses, si esto es una constante o solamente fue hechos coyunturales que, como se mueven las 13 divisiones de cálculo, se compensó y terminamos en cero. Ahora, si uno en realidad compara, tal como tú lo hacías, con el año pasado a la misma fecha el IPC fue un 0,3, llevábamos acumulado un 3,4 y en los últimos 12 meses el año pasado llevábamos acumulado un 4,7. Por lo tanto, si uno hiciera una proyección con las mismas condiciones que más o menos teníamos el año pasado, andaríamos cercanos al 4% de IPC a final de año. Pero basta que una variable se descontrole para que esto pueda variar. Sí, es todo muy vulnerable, ¿no? Es todo muy permeable, además del momento económico que se está viviendo. Y claro, estamos alcanzando un 4% en los últimos 12 meses. Y ahí podríamos decir si es que estamos acercándonos o no a este rango meta que dispuso en algún minuto el Banco Central de un 3%, pero que en la medida que hemos visto el comportamiento de la economía nos hemos dado cuenta que también es muy difícil llegar a ese 3%. Yo creo que, a ver, si uno analizara 2019 para atrás y hiciera un cálculo de 20 años, anduvimos cercanos al 3,5, 3,6%. Si uno analizara 20 años de análisis de IPC para atrás. Lógicamente es una meta bastante exigente para lo que hace el Banco Central y también lo hace exigente para la aplicación de las políticas monetarias que tiene el banco. Lógicamente han habido algunos elementos que han causado que hemos tenido problemas. Primero, la falta de crecimiento. Hay que considerar que todavía la proyección del PIB anda cercano en el rango más alto en 2,75. Ahora, para este año teníamos proyectado una inflación cercano al 3,8. Por lo tanto, andamos de ciertos equilibrios, pero la economía ha presentado algunos problemas. Por ejemplo, el tema del desempleo que todavía no se ve. Hay elementos en cuentas nacionales que demuestran que tenemos algunos elementos que hacen un poco decir, ¿sabe qué más? Tenemos buenas condiciones. El tema, por ejemplo, la compra de activos de capital. El tema se ve un incremento en el crecimiento en el área de la construcción. Se ve un incremento fuerte en el área de comercio, que también se dio en lo último IMASEC. La minería, que ha permanecido constante. Si uno hiciera un positivo, un negativo, estamos con mucho positivo, pero tenemos un negativo que es el tema del desempleo, que la tasa de resistencia está demasiado alta y la cantidad de gente que entra a buscar empleo, la cantidad ha estado
digamos, la economía no es capaz de absorberlo. Ese es el punto negro. Y otro son los elementos internacionales. Sí, claro, siempre el vaivén internacional nos juega una mala pasada, pero por supuesto que también nuestra economía tiene ciertas complejidades y ciertas realidades, como por ejemplo lo que tú mencionabas con respecto al empleo. Ahora, de todos modos, las expectativas del gobierno es que sigamos a la baja. De hecho, Grau proyecta, el ministro de Hacienda, proyecta una baja importante de la inflación en octubre. Tú dices que todavía es muy pronto como para comenzar a proyectar un mayor control de la inflación. Yo creo que hay que tener cuidado porque justamente todas las predicciones que se hicieron para el mes de julio no se cumplieron y hay meses que, por ejemplo, había muy buenas proyecciones, augurios para el mes de marzo y marzo se cayó todas las cifras. Por lo tanto, ahora, puede que tengamos buenas cifras porque el año pasado, en septiembre, tuvimos un 0,1 y en octubre un 1%. Puede que sea mejor de eso. Ahora, si uno dijera para dónde andaríamos en el rango más cercano al 4% que al 4,5%. Pero como digo, hay que tener cuidado con los vaivenes internacionales, el tema de cualquier variable a nivel internacional que vaya a desatar un efecto negativo, lógicamente puede descontrolar la inflación. Y por eso yo creo que el Banco Central ha sido súper cauteloso en mantener la tasa de política monetaria, a decir, veamos qué pasa, veamos cómo se comporta y vamos soltando la mano de la economía en la medida que veamos que estas cifras son permanentes en el tiempo. Ahora, ¿tú crees que el Banco Central vaya efectivamente soltando la mano de a poco respecto de la tasa de interés? ¿Vaya a hacer algún recorte dentro del corto plazo? Las expectativas son que no, pero si tú me preguntas en forma personal, me gustaría que a lo menos bajara en 0,25. Yo creo que hay un incentivo que está muy fuerte, sobre todo a nivel de incentivar el tema de las tasas en los créditos hipotecarios. Un ejemplo, dio muy buen resultado en la política de gobierno de aplicar un subsidio de 50.000 subsidios y bajar la tasa al 0,6%, 0,6 digamos como subsidio, y eso hoy día ha permitido que de esos subsidios ya el 30% se hayan tomado para las casas nuevas de 4.000 UF. Eso es un incentivo fuerte a un sector que estuvo muy deprimido y que sobre todo tiene muy alta contratación de mano de obra semi-especializada, que es la construcción. Por eso que yo creo que hay elementos de juicio que son muy, muy buenos, como para decir, a mí me gustaría que la bajara, porque el tema de la restricción de los créditos a la pequeña y mediana empresa ha sido muy fuerte por parte de la banca, y eso ha limitado sobre todo el impulso al crecimiento que necesita para la contratación de empleo. Y hoy día que el punto más negro que tenemos hoy día con respecto a dónde está trabada los engranajes para que podamos crecer por sobre lo que se tiene previsto. Hablemos de economía doméstica. ¿En qué se traduce que haya una variación prácticamente nula en el mes de agosto? Decíamos la unidad de fomento, pero ¿por qué se congela? Porque la UEF se calcula sobre la base de IPC desfasado con un mes. Entonces, como yo debería calcular la UEF del día 10 al 9 del próximo mes, se calcula con el IPC del mes anterior. Dado que el IPC es cero, el cálculo que va del 10 de septiembre al 9 de octubre, como la base es cero, no tenemos variaciones en la UEF para el próximo mes. Y vamos a mantenerla para el respiro de quienes pagan colegios, bueno, los créditos hipotecarios, en 39.485. ¿Va a mantenerse en este valor hasta que tengamos el nuevo índice del IPC el próximo mes? Así es, se mantiene hasta el día 9 de octubre, hasta el 9 de octubre. Donde vamos a recibir el dato de septiembre. Y septiembre puede venir con una inflación mayor, considerando que estamos en 18 de septiembre, donde los precios muchas veces pueden terminar subiendo, sobre todo en los consumos como la carne y algunos otros indicadores que están precisamente en la canasta del IPC. Sí, podríamos tener alguna sorpresa por ahí, pero por ejemplo, en este mes, independiente que hay compensación, todo lo que es carne subieron cercano al 2,5%, por lo tanto sí hay un efecto en este mes. Ahora, yo siempre considero que en la economía hay factores compensados, que se llama. ¿Qué es un factor compensado? Un factor que uno siempre, la economía ya tiene indexado, que las carnes van a subir en este mes y hay otras cosas que bajan dado la economía. Por lo tanto, si uno analiza el mes de septiembre del año pasado, 0,1 y las carnes sí subieron. Pero hay otra compensación por otras cosas que bajan con respecto
por ejemplo, rubros de alimentación, transporte y otras cosas que van compensando el tema del IPC. Yo espero que no sea así y tengamos un IPC bajo y eso permita también impulsar un poco la baja de tasa. Vamos a ver entonces cómo se comporta la economía. Lo bueno es que la UEF se congela, eso es una buena noticia para los bolsillos y vamos a ver cómo se sigue dando la dinámica también de nuestra economía con el propósito de que en algún minuto también el Banco Central baje la tasa de interés para de una u otra manera también dinamizar nuestra propia economía. Queremos agradecerte mucho, Jorge Berríos, que es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muy amable por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, que tengan una buena fiesta patria. Muchas gracias, que estés muy bien, igualmente. Igualmente. 8:27, volvemos al estudio porque queremos saludar a Cata Zapata aquí en la mañana.